Gracias a todos por venir y pasar esta agradable tarde. Tenemos 3 participantes de lujo. Hace algunos meses tuvimos Venture Capital y entrevistamos a 2 de los mejores Venture Capital. De hecho, a Draper le dieron el premio ayer en Big Bang, en Valencia. Y hoy vamos a centrarnos más en Business Angels, ¿no? Con la idea de conocer fundamentalmente quiénes son, cuáles son sus motivaciones, por qué hacen lo que hacen y alguna pregunta pues, que nunca le han hecho. Vamos a ver si conseguimos sorprenderles con alguna pregunta. Entonces paso a presentarles mínimamente, porque tenemos a Andreu Casadellà, un mexicano catalán o catalán mexicano, ya nos lo aclarará él, no lo tengo muy claro. Xavier Sucheirón, formación y profesional de la logística, que nunca ha invertido en la logística, en todo lo demás sí. Y tenemos a José Antonio González, el único auditor que es el mayor inversor casi de España. Entonces vamos, mil gracias a los 3 por pasar un rato con nosotros y contarnos un poco quiénes sois y vuestra experiencia, ¿no? Entonces, si queréis empiezo con Andreu. Un minuto, sin extendernos mucho. ¿Quién eres? Pues bueno, yo soy de Barcelona, soy ingeniero industrial. Empecé a invertir en startups hace como unos 12 años. Y yo vendí una empresa que tenía de telemetría en México, mexicano porque viví 14 años en México, tengo pasaporte mexicano, y catalán porque al final soy de aquí, ¿no? Al vender la Putcall al cabo de 3 años decidí volver aquí. Y ahora pues estoy emprendiendo un nuevo proyecto y aparte de un pequeño vehículo de inversión que no llega a fondo, es más de amigos, de una SL, que yo puse la mayoría del capital y varias personas pues nos han acompañado muy cercanos, familia y amigos. Estupendo, mil gracias. Xavi. Bueno, yo como Andreu soy ingeniero también y yo tengo un background de trabajar, como decía Andrés, en el mundo de la logística, en las infraestructuras, y hace unos 6 o 7 años pues tuve la oportunidad de tomar una decisión de parar un poco la parte ejecutiva y pasarme al otro lado de la mesa, poder desarrollar un rol de advisor, de consejero y de Business Angel, ¿no? Y a partir de eso pues he cambiado la vida ejecutiva por la vida de consejero. He cambiado el tener que reportar a jefes y estar muy atado en el día a día a poder pues, ser un poco el dueño de mi tiempo y a lo que dedico mi tiempo y mi dinero. Y la experiencia es francamente positiva. Estupendo. Muy bien, pues yo soy José Antonio González. En el argot y en mi profesión me conocen también por mis iniciales, JG, Hack, por si alguna vez escucháis, soy yo. Y yo soy más aburrido que todo esto. Yo llevo 29 años trabajando en Deloitte, empecé en el 95, después de acabar la carrera. Yo vengo de una familia inmigrante, como muchos catalanes, soy catalán, pero soy inmigrante, además de mi padre pues muy negociante, como buen gallego, y luego me encantaban las finanzas. Y así, después de acabar la carrera, empecé en auditoría, en Deloitte, y soy auditor de cuentas. Y desde el 2007 soy socio de auditoría, llevando la oficina de Zaragoza. Luego en el 2010 creé la oficina de Andorra, que coordino yo también. Y en el 2013 un chico que trabajaba con nosotros se fue a hacer una startup y me vino a explicar esto de las startups y a pedirme 10.000 euros que le puse, y a partir de ahí empezó mi conocimiento del mundo del Business Angel, del ecosistema. Y ahí desde el 2013 ahora, hace 10 años, yo tengo ahora 52 años, pues he hecho un poco un desarrollo de tal forma que parte de mis ahorros los dedico a la fase seed y pre-seed de inversión, y soy el pie en algunos fondos también de Venture Capital. Y luego todo eso lo he transformado también en mi profesión, es decir, yo me he especializado en auditar compañías tecnológicas y ahora he sido auditor de Globo, de Eura, de Colvin, de Force Manager, de Wallapop, de Softonic, todo lo que tiene que ver con tecnología. Audito estos sectores también desde la parte financiera. Entonces compagino las dos cosas y lidero en Cataluña lo que se llama Start Me Up, que es la rama de Deloitte para acercarnos al mundo de startups. Entonces he podido compaginar lo que es mi pasión, que generé con 42 años y que ahora me
me ilusiona muchísimo con mi profesión de auditor, que ahí es donde Andrés dice que es raro que haya un auditor que invierte, ¿no? Porque solo somos prudentes, siempre miramos el lado menos positivo de las cosas, ¿no? Lo que puede ir mal, ¿no? Y ahí he encauzado desde, pues eso, desde tiempo, y ahora pues tengo como unas 70 participadas vivas y algunos fondos, y tengo un pequeño también grupo del IS con el que tenemos un grupo de inversión, y bueno, hacemos cosas y nada, y ese es mi track record. Si no os habéis dado cuenta, ya José Antonio ha hecho las 7 primeras preguntas que tenía, sin habérselas preguntado, ¿no? Pues el auditor más atípico que conozco, entonces vamos a volver hacia atrás. Xavi, más o menos ¿cuántas startups has invertido en todo este tiempo? ¿Qué portfolio tienes aproximadamente? Sí, yo tengo un portfolio de unas 30 compañías, de las cuales continúan vivas alrededor de 20, y de las 10 que ya no quedan vivas, pues hasta ahora el balance es bastante positivo, ya que 5 han sido exits y 5 han sido fracasos, ¿no? Y de los exits no todos son unos exits de grandes múltiplos, pero hay algunos buenos y algunos en los cuales pues recuperas la inversión y tienes una pequeña rentabilidad, ¿no? Y eso hace pues que hasta el día de hoy pues el portfolio esté comportándose bastante bien. Yo soy bastante agnóstico en el sector. Tú decías que no invierto en logística, y curiosamente no invierto en lo que he dedicado toda mi vida, porque cuando me da la sensación de que cuando sabes mucho le encuentras muchas pegas, y probablemente la disrupción está en sobrepasar el status quo, ¿no? Y a veces una cierta inconsciencia es necesaria para poder dar el paso, ¿no? Y muchas veces pues cuando empiezas a analizarlo de una forma muy, muy estricta, le encuentras muchos problemas. Siempre hay problemas, y yo invierto en fases muy iniciales donde siempre hay muchas más preguntas que respuestas. Entonces hay que tener un poco de confianza en la idea, y a veces el saber mucho de algo te nubla un poco la vista, o te pones sobre una cierta racionalidad encima de la mesa, que no siempre es la razón con la cual las inversiones funcionan, ¿no? Andreu, un poco Sí. A nivel de portfolio. Sí, yo tengo unas 40 invertidas, de las cuales hay 3 que han ido muy muy bien, por suerte. Digo por suerte porque son las que invertí hace más tiempo, cuando aparentemente sabía menos, o sea, y 2 han sido, bueno, las 3 han sido un éxito. Una en México, Chile, las dos aquí, pero son empresas bastante globales, ¿no? Todas son marketplace. Yo normalmente invierto más, lo que sé más, mi empresa que yo vendí era de SaaS B2B, y justo pues invertí en marketplace, ¿no? Y lo que he lanzado ahora es temas de IA con SaaS, de inteligencia artificial. Entonces, de portfolio, yo lo que siempre aconsejo, pues está claro, ¿no? Diversificar, lo primero, o sea, meter todos los huevos en una, casi siempre sale mal. Lo segundo, porque me fue bien a mí, ¿no? En estas específicas que han ido también, claramente por el equipo. Y es un tópico, pero yo, o sea, siempre está claro que analizo si han vendido alguna empresa antes, si es gente pues que tenga cierto seniority, y casualmente me dejaron entrar porque, como no por capital, porque en aquel entonces yo tampoco tenía mucho capital, ponía tickets de 20-25.000 euros, que es mucho o poco, pero digo, tampoco no es que sea una barbaridad, y me vinieron a buscar para asesorarles, unas para entrar en México, la otra porque estaba con un pool de gente, oye, pues entra aquí, que es interesante, y como que nadie lo veía, y yo lo vi, pues bueno, y fueron bien. Pero está claro que hay un punto de azar muy grande, de azar y de ver que el emprendedor es alguien que va a tirar siempre, pase lo que pase, porque el que diga que emprender es como bonito, es que no es bonito. Tiene un punto que a lo mejor de magia, y yo vuelvo a emprender, pero que es duro, es que quien diga que no, es que no me lo creo, porque siempre hay momentos que pasas de todo para hacer la ronda, con la parte de a quién contratas, cuando tienes dinero, si contratas mucho o poco, si creces mucho o poco, porque para crecer hay que gastar. Entonces ese equilibrio no es tan evidente. Entonces, al invertir tienes que también tener esta sensibilidad, pero está claro que diversificar es la primera regla. Y preguntándonos un poquito más personalmente, al menos en mi caso, y así lo cuento, hay un momento, ¿no?, que dices, oye, voy a hacer la primera startup. Todos lleváis casi una década invirtiendo, igual que yo. Y hace una década nadie hablaba casi de startups, era como muy incipiente. Has contado un poco tu primer ticket de 10.000, pues casi parece un compromiso, decir, joder, ¿cómo le voy a decir que no a este pobre que ha trabajado para mí? Se ha esforzado tanto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que os llevó
puede ser la rentabilidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que os llevó a los primeros 2, 3, 4 tickets? ¿Por qué realmente lo hicisteis? Cualquiera. Hack. Bueno, yo al final, yo fui padre muy tarde, con 40 años en el 2011. El iPad es del 2010. Yo recuerdo a compañeros míos diciendo que Facebook, que a sus hijos se lo prohibirían. Y yo ahí tenía una aplicación por entender el mundo que venía. Y entonces dije, en esa oportunidad, cuando vino ese chico que yo valoraba muchísimo, no se lo puse porque había trabajado conmigo, sino porque además que creía que tenía una validez profesional muy buena. De hecho, yo tengo un sesgo de invertir en muchos emprendedores que tengan 6 o 7 años en alguna Big Four y en Deloitte especialmente. Si vienen de por ahí, me lo miro con mucho cariño. Y entonces vi como una oportunidad de entender este mundo. Y este caso, Octavio ya, pues que ahora he hecho Budea y he hecho Follow On con él también, porque hicimos un exit. Este ha sido exit, hicimos un por 3. Claro, él hacía reuniones donde iban los 3 founders, íbamos 11 socios que habíamos invertido. Y conocí al Beran Mengol, Jordi Priu. Entonces eso me llevó a descubrir este tema. Me fui a hacer un curso al IES, ¿no? Y entonces me encantó el poder conocer modelos, ¿no? Y ahora que llevo 10 años y he cometido muchos errores, que luego podemos hablar, pero lo que está claro es que cada vez que ves un emprendedor y en 1 hora y media o hora te hace un elevator, te explica el deck, es que tú aprendes un montón de ese sector, vayas a invertir o no, y ves la pasión que hay. Entonces es una forma de acceder a mucho conocimiento en poco tiempo. Y luego creo que financieramente, lo que pasa que esto es un término de 10 años, yo llevo más fuerte, digamos, desde los últimos 8. Claro, tengo que acabar de recoger todo lo que tengo, ¿no? en el portfolio, y tardará 10 años. En un mundo que todo va tan rápido, ahora, ¿cómo vas a estar 10 años con una inversión tranquila? Pero yo considero, y ya también por mi track record he tenido 5 exits y 8 que han muerto de mis compañías, ya llevo un por 2 de ese conjunto, ¿no? Que al final todo esto va a acabar en un por 2, un por 3, ¿no? Como mínimo, pero hay que tener mucha paciencia. Entonces ese es el tema, ¿no? Y entonces lo que vives, o ver compañías que has empezado a invertir ahora, y pones un ticket y ahora son 40 trabajando, están creciendo, y algunas que han ido mal. Yo fui inversor en 21 Buttons, no salí haciendo un secundario y puse más, y luego se fue abajo, pero ahora si vinieran a verme les volvía a poner por cómo han hecho el camino. Que es una recomendación que también hago a todos los que emprendéis: disfrutar el camino, porque va a ser más duro que trabajar en una corporate o trabajar en cualquier otro sitio. Entonces, disfrutar el camino independientemente del resultado, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi motivación. Bueno, para mí la motivación, más allá de buscar pues una componente de inversión, una componente de rentabilidad, que yo creo que no esa no debe ser nunca el primer motivo, es un poco enfocar mi carrera profesional en una segunda fase. Durante mucho tiempo he estado en papeles en los cuales tú estás liderando organizaciones, te sientes muy solo, no tienes ese apoyo muchas veces. Entonces, el poder trabajar con gente que está empezando, en la que además de un poco de dinero les puedes dar tu experiencia, tu consejo, muchas veces ser un frontón en el cual puedan ellos probar sus pensamientos o sus ideas, el desmontarles su castillo y luego ayudarles a volverlo a montar, ¿no? Todo eso es un trabajo muy... Digo trabajo por decir algo, ¿no? Es una labor muy, muy gratificante, y para mí, después de muchos años de estar en la primera línea, trabajando muchas horas, viajando muchísimo, con muchísima responsabilidad, con muchísima presión, el poder ayudar a la gente que está empezando a desarrollarse y poder estar en contacto con esa gente que está empezando, que también te aporta muchas ideas nuevas, muchas ideas frescas, y de alguna manera yo no tengo quizá la capacidad o la mentalidad de ser un emprendedor, de montar mi propio negocio, pero sí creo que puedo ayudar mucho a la gente que tiene una idea, ¿no? Y eso es... Al final, mi startup es precisamente un conjunto de startups en las que yo puedo ayudar. Entonces, eso es cuando empiezas, y si tienes suerte de que al principio pues empiezas con gente que es interesante, que vale la pena, que tiene buen proyecto, que te escucha, que es muy importante el que sean equipos de gente que se abran muchísimo en su área, pero tienen mucho recorrido y que necesitan muchas veces contrastar sus ideas, que sean capaces de escuchar y que te sientas que estás colaborando en una cosa que está creciendo. Y eso yo creo que... Y luego la parte de la rentabilidad, pero como decía Andreu, la diversificación es el mejor proyecto del mundo, se puede hundir por situaciones externas. Entonces,
No puedes poner todos los huevos en la misma cesta, tienes que diversificar, tienes que buscar cosas distintas y al final, o sea, la lotería, también hay gente que le toca la lotería. O sea, puedes poner toda tu fortuna en una startup y que sea un unicornio. Pues puede pasar, pero la probabilidad que tienes que eso ocurra es muy baja. Yo a veces, Xavier, pienso que todo esto que hacemos es como ir al casino con un poco más de ciencia y rodeado de empresas, pero no deja de ser un poco casino. No sé si lo pensáis igual. Sí, bueno, es un poco el casino poniendo al rojo y al negro a la vez, ¿no? Eso es. Sí. Andreu, ¿motivación real? Yo la motivación real es, a mí un poco rebobinando, yo llevaba carrera de expatriado con Valeo, una empresa multinacional automotriz, varios países, tenía algo de ahorros y de repente compré una oficina, hice un cowork, un WeWork de segunda regional, digamos, ¿no? Y prestaba espacio y quien podía pagaba para hacer comunidad. En esto, el fundador de Let's Bonus, que era amigo mío de la universidad, montó la empresa. Oye, ¿por qué no me ayudas en México? Venga, pues os ayudo. Yo seguía con mi empresa de telemetría, pequeñita, rentable, y no sabían nada de e-commerce. Entonces les eché un cable, no, métete tú y yo, no, que ya tengo mi negocio que me ha costado mucho, ¿no? Al final les ayudo, empiezo a escuchar de rondas dinero que parecía como que era muy fácil obtener dinero, que era una época que el dinero estaba muy barato, os hablo de 2012, ¿no? Les ayudé a vender la empresa en Estados Unidos, bueno, X, y mi segunda inversión fue Wallapop, que evidentemente pues, es un caso de éxito, ¿no? Con lo cual, eso fue un hecho medular, porque tuve la suerte de pasar por ahí y escogerme a mí como un poco de smart money o llamarle como quieras, ¿no? Y a partir se encadenaron pues varias casualidades que los fundadores de Groupon en Latinoamérica también me vinieron a buscar, puse un ticket ahí y esta empresa también se vendió a Uber. Y fueron como cosas que pasaron casualmente y después ya cuando con un poco más en perspectiva lo que me atrae más es la parte de poner un ticket para ser parte de un proyecto y ayudar. Ahora, la verdad que he dejado de invertir bastante porque me centro más, no te puedes, o sea, la gente que dice, no, es que invierto de vez en cuando, para mí toma mucho tiempo y ahora que tengo otro emprendimiento, pues he dejado de invertir, porque si no la cabeza se vuelve un poco loca, ¿no? La motivación es esta, es la parte de creación y hacer algo pues que te atrae. Los Business Angels invertimos mucho, no tanto por métricas, sino más por feeling con el proyecto y con el emprendedor. Que te caiga bien, que sea un proyecto simpático, que los emprendedores sean simpáticos y que tenga sentido, evidentemente, ¿no? Jordi, uno de nuestros socios, siempre dice buenas personas, ¿no? Porque detrás de buenas personas probablemente habrá buenos clientes, que no te dejen tirado, buenos financiadores, habrá buenos otros socios, un buen cap table, y que no te dejen tirado, porque también he visto proyectos que la gente se cansa. Pero probabilísticamente va a pasar, ¿eh? O sea, al final tú inviertes, algunos emprendedores te decepcionarán, otros o sea, es un tema también claro. de humano, ¿eh? Y pasa de todo, porque la startup no es como empieza, es como es a los 6 años, ¿no? Y lo que es importante como emprendedor, ya no como business angel, que cuando hay una señal de alarma, que se avise a los business angel, a los fondos es un poco más delicado, pero a los business angels seguro, porque a lo mejor te pueden ayudar con un pequeño rescate, con un apoyo psicológico, ni que sea. Entonces, porque muchas veces se cuentan las cosas cuando ya es muy tarde. Y yo lo he visto en varias startups y eso es un problema grave, porque cuando es tarde, cuando un paciente se diagnostica tarde, es mucho más fácil curarlo cuando lleva una semana con esa enfermedad. Cuando lleva 3 meses es muy difícil. Y ya está de bajada todo el equipo a nivel psicológico, a nivel financiero, a nivel clientes. Entonces, esto es importante también para los emprendedores, ¿no? Que se avise cuanto antes cuando hay señales cuando hay malas noticias, la verdad. Sí. Déjame resumirlo. Yo creo que me pasa también en mi caso que no es la rentabilidad lo que nos hizo empezar en esto, que es un componente importante, siempre y cuando estemos diversificados, y lo hemos aprendido, porque perdemos compañías por el camino y por lo tanto, yo siempre digo, al menos invierte en 20. No sé qué tienes que hacer, pero al menos invierte en 20. Pero probablemente para todas las startups de la sala, lo fundamental está en el mundo soft, y es, oye, queremos aprender, aprendemos más nosotros de las startups que las startups de nosotros,
Y muchas veces la gente me pregunta, oye, pero yo quiero ser mentor, pero no sé si verán valor añadido en lo que estoy haciendo, quiero ayudarles. Dice, si es que no tienes que ser brillante, no me considero la persona más brillante, pero con nuestra experiencia, simplemente con explicar las cosas que hemos hecho, que hemos visto, explicárselo a los fundadores, damos mucho valor. La gente lo agradece muchísimo. Y también en mi caso, además, era para no quedarte atrás en tecnologías. Como no inviertas dinero en cripto hace 6-7 años, es que no sabías ni lo que estaban hablando. No vas a tener esa interlocución con las nuevas generaciones de exactamente qué están haciendo, dónde están viendo las cosas, etcétera. Al menos esa es la motivación que yo en su día, cuando dejé Permira, para mí era porque venía un tsunami tecnológico que lo veía. Al igual que os lo he contado muchas veces, viene otro tsunami tecnológico con la inteligencia artificial, con nuevos modelos de negocio, va a haber disrupción otra vez total, y creo que es una segunda oleada súper importante. En parte es por eso que B Combinator está lanzando su fondo para invertirlo ahora, ¿no? Porque viene algo completamente distinto que va a mover otra vez y eficientar probablemente todos los procesos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos lleva a una de las motivaciones. No sé si será la única, ¿no? Pero sí, está bien. No, yo creo que ahí la combinación de la disrupción y la innovación con un poco la experiencia y el sentido común. O sea, en una startup de inteligencia artificial o de nuevas tecnologías, seguramente técnicamente podemos aportar muy poco. El emprendedor, el equipo sabrán muchísimo más que nosotros. Pero normalmente lo que podemos aportar es hacer esas preguntas incómodas, hacer ese sentido común, hacerles esa reflexión que muchas veces el día a día les lleva a llevar una inercia tan grande que se pasan de frenada, ¿no? Muchas veces. Entonces, eso yo creo que tiene un valor que es muy difícil de explicar hasta que uno no lo experimenta. Porque yo sé de mi negocio, yo tengo artificial, yo tengo esa capacidad tecnológica, tengo un CTO, ¿qué más necesito para comerme el mundo? Y realmente, pues eso es necesario, pero no es suficiente. Entonces, muchas veces el emprendedor que es capaz de entender que hay muchas cosas que son intangibles y que se le escapan y que tiene dos maneras de entenderlas, a base de bofetadas o a base de menos bofetadas y quizá un poco más de ayuda de experiencia, ese emprendedor tiene muchos más números de salir adelante. Yo creo que para nosotros un emprendedor que valora eso es muy enriquecedor porque estamos formando un equipo en el que cada uno aporta lo que realmente tiene, ¿no? Y luego por el camino, tú decías que nos llevó a motivar a invertir. Luego yo lo que señalo es los beneficios. En mi caso, yo soy un profesional activo y que sigo en la primera línea de fuego de mi firma y del trabajo con compañías. Al final me ha dado un bagaje y un diálogo de otra forma con mis clientes auditados, ¿no? Porque si eres empresario te gusta el mundo de la empresa, entonces te tiene que gustar el emprendimiento y el ecosistema. Entonces, claro, cuando tú eres auditor pero les hablas de otros temas, ¿no? De modelos retributivos basados en Phantom Shares, porque lo ves aplicado al mundo startup, porque le hablas de disrupciones o le pones en conexión con una startup, eso te da una riqueza también profesional, que son beneficios que no son rentabilidad, pero sí es personal y de gestión tuya, ¿no? O bueno, yo en mi caso, porque monto cosas con Deloitte en 4 Years From Now, ¿no? Entonces te da otra visión mucho más rica, ¿no? Que es el problema. Ahora muchos profesionales se están quedando solo con su área de expertise y solo saben hacer eso. Si haces eso y no te acercas a otros mundos que no son tus zonas de confort, vas a acabar como venga una ola disruptado. Entonces tienes que intentar ir más allá y las startups te lo permiten, como digo yo. Creo que nunca había sido tan fácil como ahora montar una startup por frameworks, por tecnología alrededor. Dinero, no es la época que haya más dinero en el mercado, al menos en Europa, en España, pero es fácil, ¿no? Las herramientas que hay de autogeneración y otras. El tema es el product market fit. Y eso, por ejemplo, yo con las startups, la mayoría que van mal, igual hacen la primera ronda, pero casi todas al final falla el product market fit. Que tú tienes un producto aparentemente increíble, pero no acaba de solucionar algo muy concreto, ¿no? Y es lo que... O lo soluciona, pero nadie quiere pagar por ello. O sea, sí. Solución suele solucionar algo, pero si no hay nadie que le pague por eso, hasta que no haya dinero... Te enfrascas ahí, no, es que esto es la bomba, pero oye, a ver, no están pagando, hay algo que falla. Y ser muy abierto, ¿no? Hemos estado hablando antes en la comida de intentar aprender de los errores, equivocarte todo lo que tengas que equivocarte, pero muy barato. Entonces, no hagas el cojo producto, sino haz un MVP de verdad, que te dé vergüenza sacarlo al mercado, y si alguien paga por eso,
has encontrado algo. Has empezado a encontrar petróleo y luego ya harás un pozo más profundo y no sé cuántas cosas más, que eso ya viene luego. Que hay compañías que se mueren casi desarrollando producto y luego no han vendido nada. No van nada. Y luego el emprender, yo siempre digo, estos son 10 años, 12 de Journey, y una ronda que levantes de $500,000, tal, eso no es nada, no es ningún éxito, eso es una parte del camino que hay que intentar optimizar lo máximo posible, ¿no? Y entonces los que somos Business Angel, que entramos en fase seed o pre-seed, ¿no? A valoraciones de $1 millón, $500,000, que ya buscas alguna métrica, buscas algo, buscas qué producto, pero hay que acabar de desarrollarlo. Pero sobre todo, yo pienso en el emprendedor como un pequeño diamante que sacas de la mina, ¿no? Que está lleno de impurezas, pero tienes que ir sacando capas. Y tienes que pensar si ese emprendedor, cuando levante 10 millones, va a poder llevar un equipo de 100 personas, porque igual es muy lean y ese es el tema. El emprendedor a veces es ingeniero y se basa en el producto, pero luego tiene que tener un montón de soft skills. Tiene que saber llevar las finanzas de la startup. Ahí es mi punto también financiero, porque son la quilla del barco. Las finanzas, se te acaba el dinero, tienes que demostrar métricas, si no, no habrá ronda, y es muy importante ese control. Luego tienes que saber gestionar personas. Cuando tienes 10 personas es fácil llevarlas, pero cuando tienes 100, ¿cómo mantienes la cultura, los valores de tu startup con 100 personas? Y ahí es donde hay el valle de las series A, donde es más complicado. Y si tú eres Business Angel, tienes que ver que esa persona que estás viendo con esa potencia, con esas ganas, puede llegar a ser ese CEO de una compañía de 200 personas. O sea, yo diría también, los CEOs, no penséis una ronda X es el éxito, eso es el principio del camino. Hay que seguir hasta llegar a ser una compañía, y hay que pensar en grande, hay que pensar en organigrama de aquí a 3 años, no el que tienes ahora, para poder escalarlo. Y tú, como Business Angel, estás viendo ese equipo y esa persona lo va a poder hacer o no. Esa es tu cuestión muchas veces, aparte del product market fit y tal, porque al final pues hay proyectos, digamos, hay grandes emprendedores en proyectos que igual no tienen mercado, igual hacen algo porque le dan muchas ganas, y hay proyectos, mercados muy buenos con malos equipos, ¿no? O que no han conseguido hacerlo. Y ahí también es muy importante la capacidad de analizar ese encaje en el mercado, porque al final es muy difícil que la primera idea que tengas, tal como la tengas, sea el éxito, sino seguramente en el camino vas a tener que pivotar, decir, oye, pues creíamos que esto iba así, pero nos hemos dado cuenta que a lo mejor, y eso hay que ser muy flexible, ¿no? Y en ese sentido ha de ser un equipo que entienda buscar el product market fit, pero entienda que no hay verdades absolutas, y que aunque yo quería hacer esto, a lo mejor eso no encaja en el mercado, pero aprovechando eso he encontrado otra. Y entonces ese equipo que tenga, ese emprendedor que tenga esa capacidad de ir surfeando la realidad, es un equipo ganador. Y encontrar gente que eso lo hace muy bien, y gente que se aferra a su idea y que no la suelta. Y la idea podría ser muy buena, pero no es realizable, porque nadie quiere pagar por ella, porque a veces la idea está avanzada a su tiempo y es una gran idea, pero tal como la tienes concebida, pues necesita 5 o 10 años para que el mercado la reconozca. Entonces, ¿cómo la transformas en algo que el mercado te la reconozca actualmente? Es una de las claves que los emprendedores... ¿Cuál ha sido... Intentemos ser un poco más breves en las respuestas, ¿no? Para hacer muchas preguntas, pero ¿cuál ha sido la situación o más difícil o la conversación más difícil que habéis tenido en cualquier momento con una startup, ¿no? En mi caso es, al invertir ya dije, creo que solo voy a invertir si vas a ser CEO durante 2 años, porque no te veo capacitado para hacer crecer esto, ¿no? Eres muy buen emprendedor inicial, pero no te veo como gestor. Yo, por ejemplo, la gente se queda alucinada diciendo, hostia, me está diciendo que quiere invertir, y digo, te estoy apoyando a saco, pero es que, y lo digo por tu bien, porque no te veo con la experiencia suficiente para ser un buen gestor, que no es lo mismo que un buen ideólogo y un buen emprendedor inicial, ¿no? Y eso es una conversación muy difícil para tener inicialmente, pero ¿qué otras experiencias habéis tenido vosotros de Yo, aparte difíciles? de esta, que también me ha pasado, y es complicado, la de cuando no ves claro, no hacer follow-on, que es como meter prorata o un ticket más grande, sabiendo que el emprendedor pues lo está intentando, es buena gente, pero no lo ves. Y es duro porque ya entra una parte emocional con la parte profesional. Entonces, esto siempre es complicado decir que no cuando alguien está apurado de dinero, ¿no?
Eso es uno de los mayores errores. Cuando luego dices, bueno, pues hago un pequeño follow a ver si sobrevive y empieza la cosa. Y entonces ahí viene el chantaje emocional y a veces el tema es que el emprendedor da por hecho cosas que el business angel tiene recursos infinitos y eso no es así. Y al final, si tú le pones a ese follow on, dejas de poner en otra que igual sí que haces un 20x. Entonces hay que también ser muy, muy curioso. Yo a veces digo a lo bestia alguna vez, para no hacer follow, mira, yo al final tengo 70, me da igual, hay 3 que me van a dar el retorno. Igual no es la tuya, me da igual, ya saldrá otra, ¿no? Entonces ahí hay que saber distinguir, ¿no? Y a mí otras conversaciones duras son como, digamos, cuando una startup empieza y quiere 100.000 euros y tú le pones 20.000, eres el rey del business angel y cuando ya van muy bien y vienen los fondos, te ningunean. Eso hay que respetar siempre a todo el mundo en el camino. Entonces a mí me han pasado veces donde viene un fondo y quiere un secondary, ¿no? Para tener más porcentaje y la compañía no necesita tanto dinero y entonces te dice, no, si ya te doy un 10x. Y a mí ¿tú qué sabes si a mí me hace falta el dinero o no? Yo me quiero quedar hasta que salga esta bolsa. O sea, no vendas, porque a veces hay emprendedores que venden ya al fondo, no, tranquilo, ponme el dinero que yo voy a conseguir que se vayan los business angels y limpiar el cap table. Entonces eso, claro que hay que hacerlo y somos todos conscientes, pero hay que respetar a los que han estado cuando empezabas, pues si no, no estarías ahora hablando con un fondo que te va a poner 5 millones. Entonces nunca hay que dejar de respetar por muy pequeño que sea uno, porque luego la vida da muchas vueltas y eso no significa que el tiempo del fundador también es limitado. Entonces tampoco va a dedicar al business angel que tiene un stake de 0,5 su día, ¿no? Pero que respeten y no den por hechos análisis que tú no has hecho, porque a mí igual me da igual perder eso y no hacer el por 10 ahora y que prefiero jugar hasta llegar al por 100, ¿no? Entonces no hay que dar por hecho cosas porque entonces te ponen en mala situación. Pues te va a ir muy bien pues a mí tú que sabes mis finanzas y cómo estoy yo, y eso me ha pasado y lo cuento así con esa realidad, ¿no? Al final acabé vendiendo un tercio, que no me arrepiento porque va bien ir tocando un poco también de retornos para ir haciendo, por lo menos explicar que vas teniendo retornos, pero no ningunear al business angel cuando luego te va muy bien, estás en las grandes series. Eso también es verdad que hay que dedicar el tiempo que hay que dedicarle, pero hay que respetarlo, ¿no? Y no quita que propongas indicar cosas para que sea todo más fácil, pero esas conversaciones son duras porque dan hechas cosas que no tienen por qué. Yo te diría que las conversaciones difíciles son más difíciles cuanto peor es la relación. Digamos, si tú has conseguido tener una relación de confianza mutua con el emprendedor, esas conversaciones difíciles se convierten en muy fáciles y tienes la confianza para decir, oye, aquí te estás equivocando, aquí no lo estás haciendo bien, hemos de buscar otro CEO porque tú... Si tú has conseguido tener esa relación que es la que genera valor, esas conversaciones nunca son fáciles, pero son mucho más tranquilas. Cuando por alguna de las dos partes esa relación no es tan sincera, esas conversaciones difíciles siempre se posponen hasta cuando casi no hay remedio. Y entonces sí que son muy difíciles. Es cuando la divergencia de opiniones, cuando el emprendedor se piensa que está en un 10 y tú le has de decir que baja de la nube, que estás en un 2 o en un 1. Porque todo esto que estás pensando, estás haciendo un castillo de naipes que no tiene base, ¿no? Por su capacidad personal, porque no va a levantar una ronda, porque la típica discusión de decir, bueno, vamos a hacer una ronda, oye, pues ¿qué vale la compañía? La compañía vale 10 millones. Pero si no has vendido nada, si no tienes métricas, si no tienes... No, pero hemos avanzado mucho, pero ¿eso cómo lo vas a explicar? Esas conversaciones son siempre conversaciones, tú lo sabes, muy, muy, muy difíciles de hacer bajar a la realidad. A todos nos encantaría levantar la ronda 10. Y si la levantas, oye, chapó, pero te vas a desgastar y no vamos a ninguna parte. Entonces, esas conversaciones en las que tú tienes que bajar a la realidad al emprendedor muchas veces son las más difíciles, porque esa inercia, estoy trabajando, porque al final el emprendedor trabaja 24 horas al día, 365 días al año, y él tiene, o sea, su contador de valor va subiendo, pero quizá el mercado todavía no está reconociéndolo. Entonces, cuando él sale a buscar dinero, dice, yo llevo 3 años trabajando 365 días y tengo aquí una bomba que va a explotar. Pero eso no te lo va a valorar nadie hasta que no empiece a explotar. Eso muchas veces genera una frustración, genera un desánimo. Entonces, ¿cómo tener esa conversación? No es fácil. Y hay que tener mano izquierda para mandar el mensaje correcto sin hundirlo, ¿no? Bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Hemos hablado de las dificultades. Antes, Jack, has hablado de 100x. Yo creo que todos pensamos que tenemos un 100x en el portfolio. Eso es lo que nos hace probablemente seguir con fuerza y con ganas y estar disciplinado. Pero ¿cuál ha sido el mejor exit que habéis tenido?
¿Cuántas X? En mi caso, 10X. ¿Se puede decir? ¿Tu mejor exit? Sí, más de 50. Muy bien. 30. Yo 10X, 10X. Por lo tanto, creo que todos seguimos happy. Es un negocio que obviamente es rentable. Me vuelvo a ir a la otra cara de la moneda. ¿Cuál es el antiportfolio o aquella compañía que ha pasado delante de tus narices y no has invertido? Wallapop, Globo, Cabify, todas podía haber invertido. ¿Cuál es el tuyo? La mía que he pasado por delante y no he invertido es Cabify. Porque no lo vi claro y tampoco fue una propuesta tan clara, pero conocí al fundador de México y estaban empezando y mira, no lo vi claro. Xavi. Te diría que quizá Signaturit. Se pasó por ESADE, ¿no? Sí. Yo Holded, pasó por IS. ¿Habías dejado un 70X ahí o algo así? Sí. Y además yo me encantaba el equipo, pero dije, es que ya hay tantos softwares en el mercado de contabilidad y era mi área de expertise que no lo van a sacar adelante, ¿no? Y efectivamente hubiera sido un... Lo que te decía, cuando entiendes del... Sí. Y con Javier soy muy amigo, hicimos trabajos desde mi compañía y fui su auditor y todo antes de venderla. Y sí, esa. Y muchas más, ¿eh? Pensar que este negocio del Business Angel es un negocio de humildad. O sea, hemos hablado de fracasos, yo llevo 8 que han muerto. El otro día repasaba las que tengo vivas y decía 15 van a morir seguro. Tengo 22 que creo que van a hacer uno y a ver si sobreviven o maduran. Y tengo 20 que creo que pueden hacer un 3X o más, ¿no? Entonces, la verdad que me vino bien la invitación para hacer recap, ¿no? Entonces, y hago mis números, ¿no? Y digo, bueno, pues esto acabará bien. Pero es así, ¿no? Entonces dije, 15 ya no van a estar, si es tema de tiempo, ¿no? Aunque a veces también que hay sorpresas, hay cosas que van a morir y se reviven y hay cosas que van muy bien y caen en la serie B, ¿no? Cuando no lo esperas. Entonces, sí. Pero entonces es un negocio de humildad porque el empresario, yo hablo con mucho empresario que no está dispuesto a poner un dinero y decir que ha fracasado. Es que no es fracasar, este es el modelo. Tú inviertes en todas pensando que van a ir muy bien y algunas no van a ir, pero no pasa nada, es parte del juego, pero los números grandes salen, ¿no? Y entonces ese es el punto, ¿no? Y además yo siempre digo ahora, yo empecé de Business Angel con 42 años, ya con un poco más de posibilidades económicas, pero cualquiera puede hacer su portfolio con crowdfunding, con plataformas. Es decir, al final es sistemáticamente dedicar un tiempo a ver cosas. Y si tú puedes ahorrar en 3 años 20.000 euros, igual puedes poner tickets de 2.000 para hacer en 3 años un portfolio de 10, ¿no? Pero no dejar invertir o sea, que cualquiera puede ser Business Angel. Yo abogo a que no es solo cuestión de dinero, sino de predisposición, ¿eh? Aunque las reglas sabéis que dicen que uno debe dedicar a esto un 5 o un 10% de su patrimonio. Pero o sea, que decir que ahora hay plataformas que te permiten, ¿no? Poder llegar a ese tema, ¿no? Ahí tengo mi propia opinión. No sé si el mejor deal flow está en las plataformas, ¿no? de crowd. O sea, yo probablemente recomendaría a alguien antes decir, oye, si no tienes muchísimo tiempo, mételo en un fondo o coinvierte con alguien. Ese grupo, porque levantar la mano, ¿no? ¿Cuántas veces os han dicho, oye, me mola esto que haces? Cuando inviertas en alguna que va a ser muy buena, avísame. Digo, no, te puedo decir cuando voy a invertir. Si es muy buena, ¿no? Ojalá lo supiéramos. Es una persona para no recomendarle nada, porque no sabe hacer la pregunta, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, como el que te dice, no voy a invertir en esta que está muy motivados. Digo, hombre, si eso es lo mínimo. Si están haciendo una startup, si no están motivados, ya apague y vámonos, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Entonces, ¿De dónde llega vuestro mejor deal flow hasta ahora, históricamente? A mí personalmente de otros emprendedores, y las que me han ido mejor son las que me aconsejan para que les ayude al principio, ¿no? Y esto me pasaba más cuando vivía en México que aquí, ¿no? Empresas que quieren como lanzar ahí o cosas que yo he hecho que me vienen a buscar en primera fase, ¿no? Y yo me metería antes a un club de inversión de una escuela de negocios o del B Combinator de turno. No sé, B Combinator, Seed Rocket. Aquí no hay de turno. B Combinator es B Combinator. Bueno, déjalo ahí, Andreu, déjalo ahí. Seed Rocket. Se puede invertir en el fondo. No le demos café luego, ¿eh? De este tipo o clubs de inversión. Las plataformas de crowdfunding están bien si tú ya filtras el deal, porque muchas veces el crowdfunding también está hecho para vehicular a varias personas. No es que el deal sea malo, pero simplemente es no porque sale ahí y te guste X proyecto, sino ves un poco más que toda la campaña que han hecho el fundador para vehicular eso,
O sea, es un poco... Bueno, hay dos tipos de crowdfunding, ¿no? Las que hacen serie pre-seed, semilla y es primera ronda, y luego estamos viendo crowdfunding de grandes compañías, Eura, Good News, ¿no? Vicio, para convertir a sus usuarios en accionistas. Ahí ya es más marketing, aunque también el dinero les entra para su proyecto, ¿no? Y también hay que distinguir qué proyectos hay que necesitan mucho funding y que ya no saben dónde lo encuentran y van a crowd. No sé si me explico. Entonces ahí también la experiencia te lleva y que hay que tener cuidado, ¿no? Pero muchas veces el crowdfunding no es la primera opción del emprendedor. El emprendedor se hincha a llamar puertas y si no le abre ninguna, busca el crowdfunding. Entonces, a veces es el resultado del flow que llega. O sea, los buenos proyectos encuentran financiación antes de ir al crowdfunding. Pero creo que también hay buenos profesionales y a veces complementan, ¿no? Quiero levantar 800. Yo creo que es la crema. Puedes levantar un poco más entre tus clientes, funciona muy bien en B2C, probablemente, que B2B, etcétera. Yo creo que yo lo decía tiene su espacio, no he querido decirlo, pero no iniciaría necesariamente como la panacea de los mejores proyectos ahí. Creo que iría a otro sitio. No, pero yo creo que para empezar... Júntate con gente que sepa, que lo haya hecho. Eso con sí, cualquiera de estos señores tan encantados de enseñaros y de ir a dar parar un flow. foro, tú decías IS o SADE o B-Combinator, o sea, un sitio donde se genere esta actividad, donde haya movimiento, donde hayan proyectos, que puedas empezar a ver proyectos, que puedas empezar a interactuar con otra gente que está invirtiendo y poco a poco vas haciendo tu propio deal flow, ¿no? Y coges un poco de aquí y generas una comunidad entre inversores, entre emprendedores en las que si estás ahí, pues van apareciendo proyectos, ¿no? Y es que yo creo que es muy buena la conversación final, es decir, vale, yo este equipo me gusta, me encanta, ¿quién más está yendo en la ronda? Y si lo conoces le llamas, y yo por lo menos contrastas, ¿y por qué te gusta y por qué no? O sea, yo creo que esa parte de la conversación de red de inversores y luego empiezas a tener tu red, que si ellos también lo ven como tú, dices, hombre, pues vamos más para adelante, ¿no? Es un tema que no es tan aleatorio y es bueno tener esa red. Yo pues tengo varios business angels que nos pasamos cosas, que debatimos, contrastamos, ¿no? Y entonces ahí también acabas de formar la idea. Sin duda. Lo que pasa es que también luego no hay un modelo único, ¿eh? Yo hay veces que hago una conversación y ya pongo el ticket, ¿no? Y otras me lo pienso más. Hay quien dice que si después de una semana no te vuelves a acordar de esa startup no debes invertir porque no te ha calado, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay reglas, eso también es lo que veo, ¿eh? Yo la mejor startup que me está yendo es la que menos me reporta, para que veáis, ¿no? Y la que entré más pre-seed. Y entonces otras que te reportan mucho, luego no avanza el negocio, ¿no? O sea, hay reglas, pero luego también hay que un poco ser permisible, ¿no? Permisivo con ciertas cosas. Y yo creo que las prisas nunca son buenas consejeras, ¿no? Como todo en la vida, pero... Y a mí justamente una que me perdí, que el fundador, un mega crack, y me buscó, es una que se llama Justo en México, ¿no? Que es semi-unicornio, y cuando no estaba el producto me vieron a ver, y dice, pero tienes que hacerlo mañana. Y yo digo, oye, como que mañana no me gustan estas cosas. Y me la perdí y ha sido tremenda. Pero porque pudo más mi criterio de no me gustan las prisas, casi que me meta presión esta persona, porque hay un fondo americano que le mete un pastizal y yo voy a meter $25,000, que tampoco a él no le hacía diferencia, era más para que le ayudase. En ese momento las prisas no era buena consejera, pero hubiese ido bien invertir. O sea, nunca se cumple todo, ¿no? Y viendo todas las que hemos invertido, ¿cuál ha sido la de decisión más rápida? ¿Segundos, minutos, horas, días? Yo un domingo bajando de la Costa Brava de Tossa con la familia, yo en fin de semana no conduzco porque conduce mi mujer y entonces aprovecho y hago calls. Y entonces me encantó una bajando no tengo tiempo por la semana, si quieres hablamos el domingo por la tarde, además es de incubada en B-Combinator y ahí decidí ya ponerle, sí. Pero bueno, no sé, había ido muy bien la comida y... Xavi. No, yo te diría que, y esa es una de las cosas que creo que aprendes rápidamente, que has de refrenar un poco los impulsos. O sea, que muchas veces ves un pitch y dices, me gusta, vuélvelo a mirar, vuélvelo a analizar. Y en ese sentido yo creo que el hecho de que te presente una cosa y es de ahora o nunca, pues yo hubiera dicho, no, déjamelo pensarlo. Entonces, como una semana como mínimo.
para darle un poco de vuelta, para analizar, para hacer 4 números, para preguntar, para investigar un poco. O sea, cuando haces ves un inversor, entras en Google y ves a ver qué hay en el mundo de eso, ¿no? Es decir, Claramente está hablando la voz de la experiencia, porque la realidad es que los primeros 5 pitches que ves en tu vida te gustan los 5. Estoy seguro que nos ha pasado a todos que hubiéramos invertido en 5 directamente. Y la experiencia lo que te dices, quieto parado, vamos a mirar esto un poco, que no todas son bonitas, ¿no? Y luego, cuando ya llevas 10 años, dices, joder, es la 4ª vez que me pitchean lo mismo, ¿no? Entonces dices, hostia, y eso la primera vez me gustó, la segunda ya dudas, la 4ª ya es un no-go a los 10 segundos. Perdón, Andreu, que creo que llevamos un poco justos de tiempo y vamos a hacer alguna preguntilla por si hay alguna pregunta público en la sala. Ahora es vuestro momento. Gracias, Andrés. Nosotros en B Combinator tenemos ya una gestión de 60 startups en la cartera y en el Quarterly Report seleccionamos le llamamos los winners y los losers, que no tiene por qué ser exactamente esa palabra, pero sí que de alguna forma los que han performado mejor y los que han performado peor, ¿no? En ese trimestre. Y lo que decimos normalmente es que el winner de un trimestre puede convertirse en el loser del siguiente trimestre y viceversa. Entonces hemos visto también como en poco tiempo cómo hay tanta volatilidad, ¿no? En todo esto, y me gustaría saber cómo lo vivís vosotros, porque también tenéis como nosotros un contacto muy personal y también hay una parte emocional arraigada muy, muy fuerte, ¿no? Yo en esta parte creo que el emprendedor, o sea, tú como inversor, volví a lo del principio, ¿no? Que el emprendedor muchas veces no cuenta todo, por lo que sea, ¿no? Y a mí me ha pasado compartir oficina con una startup que pasó en una semana de tener ronda escriturada comprometida a decir que cierran en una semana. Y lo sé porque, o sea, los conozco bien, ¿no? Entonces, la volatilidad, totalmente volátil. Totalmente. El tema, para mí, son 3 reglas, ¿no? Ser muy rata, o sea, gastar lo mínimo que puedas, siempre, aunque hagas la ronda de 5 millones. Hay que cuidar el dinero porque mínimo un runway de, no sé, 18 meses si puedes. ¿Sabes? Porque con 4 meses es complicado, ¿no? La segunda es asegurar que el equipo tienes la matriz, o sea, que los emprendedores hacen la matriz de todo su equipo, ¿no? De performance, salario y cuánto aporta, ¿no? Y la tercera es, ante las dificultades, ¿qué pasará? Porque las dificultades, o sea, es que siempre llegan, aunque hagas la ronda más alta, igual es por ser demasiado alta que después vienen dificultades. Entonces yo siempre mido estas 3 cosas, ¿no? Y después es el olfato. Y yo mínimo dejo 24 horas. O sea, esto es sagrado. Al momento nunca. No, eso que dices del winner y el loser, eso pasa sobre todo y cuanto más incipiente es la compañía, realmente hay muy poca base, ¿no? Entonces, una buena noticia es muy buena noticia, que si la ves en perspectiva, a lo mejor la has de relativizar, y el winner de este mes es porque ha hecho una cosa que no le ha dado continuidad al mes siguiente, ¿no? Entonces, ahí también la resiliencia del equipo emprendedor es fundamental, y el poder asumir eso, o sea, el mes que es winner, que no se suba arriba y piense que ya lo sabe todo, y el mes que es loser, que no cierre, porque forma parte, y tener un poco. Y ahí es quizá un poco en lo que podemos nosotros ayudarles, ¿no? En separar un poco y de esa perspectiva. Este mes que ha ido tan bien, en realidad no ha sido tan bien, ha sido una cosita, pero como tenemos poco, por poco que hagamos hacemos mucho, y este mes que se ha hundido todo, pues también relativicemos y ayudar a hacer un poco el contrapeso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues el mes que las cosas del emprendedor cree que son buenas, pues hay que ser pesimista y buscarle las pegas, y el mes que las cosas han ido mal, pues sacarle las cosas buenas para darle moral para continuar trabajando, pero eso ocurre continuamente, sí.
La resiliencia es muy importante y porque van a venir momentos muy duros, ¿no? O diferentes, y entonces al final no hay... El éxito es al final hacer un proyecto que impacte, que tenga muchos usuarios, que consigas que aquello vaya solo, ¿no? Y eso llega con mucho tiempo. Yo es que diría los éxitos a corto plazo no dan nada. Entonces la humildad, ¿no? Hay que tener humildad como inversor, humildad como fundador, como CEO, ¿no? Y entonces yo siempre les pido también, que soy un poco obsesivo con la parte del control numérico, del runway, de cuánto te queda, cuándo no. No te creas que porque tienes un MRRX ya tienes un valor tal, porque el mercado cambia, como ha pasado en todo el 22, y te cambia el escenario y ya las valoraciones son otras y las reglas son otras. Entonces hay que controlar muy bien qué va a pasar y por dónde, y que veas que van a tener esa flexibilidad de poder tener esa resistencia de cambiar cuando toca, ¿no? Que eso hay unos que lo asumen más bien y otros menos, ¿no? Y yo, por ejemplo, he tenido experiencias de que porque no se cierra una ronda más grande ya lo cierran todo. Bueno, pues todavía queda camino, o sea, no lo des todo tirado, ¿no? Entonces, ahí también yo he visto emprendedores que les ha ido siempre muy bien todas las rondas y al primer testarazo se vienen abajo. Pues no tiene sentido, pues si has construido algo muy bueno, ¿no? O sea, la resiliencia es muy importante y que sepan el que a veces el camino no va a salir siempre como uno quiere, ¿no? Y entonces se tienen que poner, al final el emprendedor tiene que ver todo lo que le dicen, todo lo que hace y tomar su decisión y ejecutarla, escuchando a todos y ver todo lo que le dicen, ¿no? Y luego él tiene que hacer su camino. Como dice algún inversor, tú das recomendaciones o consejos si los puedes financiar. Si no, tú le dices y él que tome su decisión, ¿no? De cómo que va a vender, que no, que pricing, tú le puedes dar ideas, ¿no? Pero luego él que ejecute, ¿no? Y que sea resiliente, eso está claro, porque lo va a pasar mal en el camino sí o sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Del público? ¿No? Pues yo voy tiro con otra y la última, ¿vale? ¿Cuáles los factores que cuando veis un emprendedor, una emprendedora, os enamoran y cuáles hacéis next? Mira, yo te diría que el más fácil es el next. O sea, cuando tú ves a alguien que te presenta un proyecto que cree que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas a todo, que ni te escucha, que solo habla él, next. Por contra, cuando tú encuentras a alguien que escucha tus preguntas, es honesto con sus respuestas, que tiene un buen proyecto, que tiene una visión, que ves que congenias la química. Muchas veces hablamos de física y química. La física es que realmente el proyecto pues tenga sus fundamentales, que tenga su product market fit, y luego hay un intangible que vale muchísimo. Oye, yo llevo una hora hablando con esta persona y nos estamos entendiendo y podríamos estar toda la tarde hablando, o yo llevo 5 minutos y ya no sé qué contarle, ¿no? Entonces ese muchas veces es un termómetro de decir, creo que nos entendemos, más allá de que tiene que haber proyecto, que tiene que haber equipo, que tiene que haber capacidad, ¿no? Pero esa química muchas veces yo digo, esto es muchas veces más un arte que una ciencia, ¿no? Porque muchas veces, ¿por qué te gusta este proyecto y no el otro? Y a veces pues hay un sexto sentido que dices, mira, he hablado con este equipo, me siento cómodo aquí, y eso también te engaña, y también al final también te equivocas, pero sobre todo en etapas incipientes de los proyectos no hay poca métrica, o sea, has de tener fe y que te guste lo que estás viendo, tanto a nivel de idea y a nivel de proyecto como a nivel de equipo. Y yo luego también a veces parece que no, pero el deck tiene su importancia y al final buscas a alguien que luego pueda crecer con el proyecto. Entonces cada parte del deck lo tiene que dominar muy bien, y si habla del mercado, de los competidores, a veces te ponen números, ¿no? Es un mercado de billions, pero ¿por qué? ¿Dónde lo has sacado? Lo has sacado del mercado, pero no lo tiene dominado el mercado. Entonces yo busco también ver técnicamente si domina, aparte de lo que comentas, todas las áreas, porque tiene que ser alguien polivalente que luego crezca como CEO o como equipo fundador. Entonces, si esas otras partes de competidores no lo tienen claro, también te dice que la idea es muy buena, pero les falta cómo van a crecer en esa visión más global de la compañía. Y entonces yo lo veo a través de ahí. Y yo luego a veces tengo alguna forma de ser un poco así, que les llamo a las 8:30 de la noche o a las 9, a ver si están ahí o no, atendiéndome. Y entonces también ahí veo, porque no, lo voy a dar todo, sí, pero si tú eres emprendedor y no estás a las 8:30 para cogerme a mi pobre business angel, pues no sé, sobre todo cuando me quiere mi dinero, luego ya no le llamo, que trabaje. Son pequeñas bromas. Eso lo has hecho conmigo también, Claro. Yo, Jordi, por ejemplo, de esto que dices de el tachazo, ¿no? A mí si alguien me dice, esto será un unicornio, ya
va para afuera, porque es muy complicado, más al principio, ¿no? O sea que ya esto pues no. Y lo que sí es el mínimo de química, y después yo el deck me lo miro más o menos. Lo que sí que busco es que si pregunto algo que sea coherente y que entiendan bien el producto que quieren vender, porque me ha pasado con empresas de IA que hablan de IA y después haces una pregunta y no sabe que es una convolución o algo relativamente básico, ¿no? Que tú sabes de IA, claro. No, por ejemplo, o da igual, de marketplace, que dices, oye, ¿cuánto es el CAC? Y no te saben decir, o da igual, cosas que son mínima y que la respuesta pues no me encaja. No digo si está bien o no, ya está. Y lo peor es que eso de unicornio a veces se lo dicen a sus padres para el Friends, Families and Falls, ¿no? Entonces yo ahí siempre a muchos les digo, ten cuidado que si vas a pedir un Friends, Families and Falls, que no le haga falta el dinero a quien se lo pides, porque le puedes chantajear moralmente a tu padre y te pone sus ahorros. Y entonces hay que tener cuidado, porque te estás jugando, tiene que ser dinero que no le haga falta, ¿eh? Yo esto lo digo a muchos hijos de amigos que me los hacen hablar, ¿no? Porque ahora hay un FOMO de todo el mundo quiere ser emprendedor y no se puede a veces. Y entonces, oye, ten cuidado a quién le pides el dinero, porque lo puedes conseguir, pero si le hace falta para otras cosas, no se lo pidas, porque igual no va tan bien y le prometen el unicornio, ¿me explico? Y entonces hay que ser muy realista. Muchas gracias. Te dejo que despidas tú, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Espero que hayas pasado un momento agradable en nuestro salón, que ya es el salón de vuestra casa. Esperamos veros muchísimo más por aquí. Yo me voy con muchísimos aprendizajes. O sea, no puedo hacer un resumen exacto, pero me ha encantado la palabra de física y química, me ha encantado el sexto sentido, me ha encantado las cosas soft que compartimos. Yo creo que mucha gente, creo que hay mucho aprendizaje para los emprendedores, ¿no? de que todos los business angels son personas muy accesibles, que tenemos mucha experiencia, que podemos hablar mucho, podemos hacer muchas sinergias entre compañías de nuestro portfolio o cosas que compartimos. Que invirtáis con gente que sepa, los que no habéis invertido todavía, que es un deporte muy rentable, es muy fácil invertir porque es enviar dinero, muy difícil salir, ¿no? Deberíamos ser exitores. En esta mesa pues tenéis gente con muchos exits, por eso pueden sonreír en estos días, que los pasamos muy mal también cuando las compañías van mal. Sufrimos con los emprendedores, intentamos hacer todo lo posible para que no ocurra, pero sabemos que un porcentaje, 30-40% de las compañías van a morir y aún así sacamos portfolios, ¿más bajo yo? Perdona. Y que sacamos portfolios interesantes. Mil gracias y luego podréis tener ocasión de hacer las preguntas más individuales que queráis cada uno de vosotros. Un aplauso, por favor. Gracias.